no veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia, con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando, me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores, mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la ronda de mayo. No quiero que me llores ahora que te hablo. Mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Hay palabras que no necesitan de explicaciones, que no se discuten, que son tan rotundas y dolorosas que se clavan en la carne hasta herir el alma. Hay palabras que lastiman a pesar de los años. Hay palabras, malas palabras, que generan un silencio tan rotundo que se hacen ruido, que se convierten en espanto. Asonada militar, dictadura, terrorismo de Estado, secuestros, desapariciones, torturas, robos de bebés, muertes, asesinatos, genocidio. Como afirmó Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, en una columna publicada en el diario Clarín el 6 de febrero de 2016, cuando se perpetra un genocidio, el conteo de las víctimas poco agrega al hecho de que un pequeño grupo de personas respaldados en el poder estatal haya decidido exterminar a un sector de la sociedad y haya implementado un plan sistemático para ello. El genocidio en sí es la barbarie más atroz que pueda cometer el ser humano, la violación más aberrante de nuestra propia naturaleza. Y como sostiene el legislador nacional del PRO, Daniel Lipovetsky, en la misma publicación, se trata de un genocidio, no de un mero conteo de víctimas. Es cierto que la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado, proviene de una estimación. Bien podrían ser 29.000 o 31.000. Se han considerado variables tales como la cantidad de centros clandestinos de detención, el volumen de secuestrados en cada uno de ellos, la cantidad de efectivos de las fuerzas represoras afectados a la persecución e incluso comunicaciones internas entre dictadores locales y pares chilenos, interceptadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se mencionaban que ya existían 22.000 víctimas para 1978, 5 años antes del fin de la dictadura. Esto decía en su columna el diputado nacional. Pero sean 31.000, como especulan algunos, 30.000, como dice la historia, 22.000, como afirma el dato obtenido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya en 1978, u 8.000, como asegura Darío Lopérfido, actual ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.
nada hará que dejen de ser ilegales insurrectos, ya que tomaron por la fuerza el gobierno constitucional, asesinos, torturadores y ladrones de niños. Nada les sacará el mote de genocida, ni les otorgará el olvido ni el perdón. Nada, ni el esfuerzo de muchos por querer convertir a los victimarios en víctimas y al doloroso pasado en amnistiado olvido. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. A 40 años del golpe cívico-militar, los que hacemos Noche de Letras 2.0, en la producción Juan Cristante y Matías Paradela, un lujo tener a los dos, y lo digo de verdad. En la artística Luciano Fernández, en los controles técnicos Axel Pérez Coldeira, y en la conducción y coordinación general Leandro Murciego, decimos, gritamos y exigimos que no se repita, que nadie más pise las flores que de primavera vistieron el camino, que no nos roben el futuro, que no nos dejen el vacío, que no se lleven de un golpe ni a uno más de nuestros hijos. Nunca más. Este fue un pequeño texto que hace un tiempo escribí. Tal vez con el nudo en la garganta y a veces con la mano temblorosa, pero con el criterio bastante firme hacia dónde vamos y por qué estamos. El programa de hoy propone un recorrido poético literario que no nos va a impedir emocionarnos. Muy por el contrario, que aparte de la emoción nos va a invitar a un ejercicio de memoria. Y para ello contamos con una invitada de lujo, que a nosotros, al menos a nosotros, nos produce un mimo en el alma. Cuando pensábamos a quién íbamos a traer para este programa, creo que fue una concordancia al unísono, y la realidad es que creo que esto lo van a disfrutar todos ustedes y también nosotros, pero básicamente porque las historias siempre las contaron nuestras abuelas, porque ellas son las encargadas de armar el entramado de nuestra memoria, porque son las encargadas en realidad de dar la construcción histórica familiar, histórica social. Ellas son las que deben mantener nuestra memoria presente y activa, las que tienen que construir nuestra cultura. ¿Cómo? Con sus mimos y dichos. ¿Cómo? Trayendo del pasado esas raíces que a veces por la vorágine cotidiana se van olvidando. Es una de las responsabilidades más importantes que tiene en la sociedad, la transmisión cultural, la transmisión histórica, y por eso queríamos tener a esta persona. Antes de presentarla, vamos a un pequeño separador. En la estela de un pañuelo, de Fernando Rabig. Cuando no haya nada entero, ni juntando las mitades, ni canción para el regreso, ni un rincón donde guardarse, cuando el sueño del reencuentro esté a punto de apagarse, y no exista entre los besos el que ayude a levantarse, en la estela de un pañuelo volverá a nacer la tarde. Cuando no haya un solo gesto, ni palabras que acompañen, ni la voz de un musiquero arrimando soledades, cuando estemos frente al cuento del que ya todo se sabe y se nublen los recuerdos como un nudo de la sangre, en la estela de un pañuelo
volverán a ser la tarde. Y desde el dolor traerá una flor rescatada del fuego, y mirándonos en su corazón, volveremos. Cuando no haya en el desierto ni un puñado de verdades, y se vayan con el tiempo destiñendo las señales, cuando crezca en el silencio el consuelo de alejarse, y se enciendan los luceros sin que ya los mire nadie, en la estela de un pañuelo volverán a ser la tarde. Desde La Rioja, Argentina, Ana Ulesla, para Noche de Letras. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras. La noche, letras, noche de letras. Dicen que la ansiedad mata al hombre. Vamos a intentar que la ansiedad no nos mate ni nos gane ninguna mala pasada. Vamos a dejar un poquito el suspenso. Pero la realidad es que este hermoso poema convertido en canción de Fernando Rabí nos sigue pintando de cuerpo entero un momento histórico a nosotros. Y nuestra idea es un poco esa, es llevarte la literatura, es acercarte las letras, pero ponerle un sentido y un contenido que muchas veces tiene que ver con lo que nos pasa, con lo que vivimos. Muchas veces cuando por estos días, que muchas veces son balances estos días, nos invitan a pensarnos y a repensarnos y a mirarnos en espejos que a lo mejor hace un tiempo en el que no nos vemos. Nos encontramos a lo mejor delante de una pared con fotos y nos conmueve esta historia de ver tantos rostros en distintos lugares que se fueron, que los llevaron. Muchas veces nos conmueve poner nombre, apellido y cara a esos 30.000 que hoy no están. Y a esos 30.000 le pusieron un título, que fueron desaparecidos. Pero los desaparecidos están con nosotros, porque los llevamos en la memoria, porque los llevamos a todos lados, porque tienen nombre, apellido, son alguien, son identidades, son historias que también son las nuestras. Vamos con alguien que lo define tan, pero tan bien. Desaparecidos. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, al desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
No es cuestión de números. No es cuestión de listas. Pero por cada víctima del terrorismo de Estado se hicieron miles de huellas. Se hirieron miles de familias. Se laceraron millares de personas. Y hasta se mutiló gran parte del futuro de una sociedad. Se llevaron a un grupo que eran los encargados, o uno de los tantos encargados, de tejer este futuro que tenían por delante. Y lo abortaron. Y la realidad es que cuando hicieron eso, alteraron la lógica biológica del ser humano. Y fue así que los hijos parieron a sus madres y reparieron a sus abuelas. Y fue así que un montón de mujeres comenzaron a sacar fuerzas de donde no la había para buscar y reconstruir su historia, para reconstruir ese vacío y empezar a encontrar respuestas a esas preguntas que en realidad van tapando y van quitando parte de nuestro entramado cultural, familiar, histórico, social. Y el terrorismo de Estado, está bueno pensarlo así, de una pared sólida, fue sacando de a uno por uno, hasta convertir esa pared en un gran colador, en pequeños agujeritos, en donde nos fueron sacando la historia, nuestros pedazos. María Marta Guitart es actriz, locutora nacional, poetisa. Y me regaló el recitado del próximo poema que se va a escuchar, que en realidad tiende a ser, o busca ser, el recuerdo con la mirada mágica de uno que hasta hace un tiempo fue niño y que en verdad intenta hacer una reconstrucción histórica, pero se le mezcla el sentimiento y se le mezcla sus recuerdos de niño. Y así, como tantos, este personaje fue reconstruyendo como pudo su historia. Aquí en la voz de María Marta Guitart, Apariciones y Partidas. Su ausente presencia, su vívido recuerdo, lo hacía para muchos un riesgo constante, un peligro latente, un viviente estandarte. Siempre estaba más allá de nuestros ojos, a muchos pasos del olvido, y justo antes de que el recuerdo se convirtiese en nostalgia. Estaba, siempre estaba, y a pesar de todos, entre algunas pocas líneas escritas en servilletas de bares, en fotos dobladas, en postales de ciudades nunca por él visitadas. Pero cuando la noche traía perfume de azares, entre brisas y vientos, sin dar demasiadas señales, su imagen por la puerta irrumpía acarreando manojos de besos, carradas de abrazos y te quieros. No había lugar para las preguntas, ni reproches, ni llantos. No había tiempo para tanto. Visitas cortas, con más epílogos que preámbulos, donde la partida era un fantasma que acosaba a cada instante, que empañaba las sonrisas, que nos dejaba incrédulos y distantes. Cuando la luna se perdía de tanto rodar por el cielo y las sirenas se alejaban persiguiendo utopías, cuando las nubes se convertían por un instante en velo y las calles acallaban el eco de las pisadas, llegaba el temido momento de la huida, de la fuga. Cada tanto, sin patrones, la historia se repetía. Una noche de agosto que ahora creo que era fría,
Por última vez lo vimos, soñando que volvería. Leandro Murciego. La voz de María Marta Guitart al menos me permite también ser partícipe de este recuerdo de alguna forma. Hace apenas unos minutos se comunicó con nosotros Martín Grandes y nos dejó un texto de él que voy a tratar de compartirlo con ustedes porque tiene que ver mucho con su historia, que en un punto tiene que ver mucho con la de todos nosotros, al menos los que estamos en esta parte del continente. En esta semana de reflexión, memoria y poesía, les dejo la primera versión de mi poesía homenaje a todos los que ya no están, entre ellos mi querido padre, y a todos los escritores que tuvieron que irse de una u otra manera. Nunca más acallen al poeta, nunca más silencien su estrofa, nunca más torturen su verso, y nunca más dejen morir su letra. Nunca más se lleven su acento, nunca más proscriban la rima, nunca más secuestren sus jotas, nunca más detengan su viento. Nunca más escrachen la métrica, nunca más deshagan dictongos, nunca más socaven la zeta, porque la poesía nunca más será letra muerta. Este es un texto que nos compartió un amigo, un oyente, se llama Nunca Más, y claro, y él es uno de estos niños, de los de apariciones y partidas. Él es uno de estos que tuvo que, como todos nosotros, tratar de armar la historia, haciendo o reconstruyendo redes, tejiendo donde ahora había agujeros. Mándanos un pequeño cepadorcito, Axel, para poder tomar un poco de aliento y seguir. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, de letras, noche de letras. En realidad, y acá le voy a pedir perdón a los chicos de la producción que van a ver si van a hacer algún malabar por ahí. Fíjate que tenés el audio de Claudio Gómez a mano. Mientras voy contando algo. Igual si pueden, si no seguimos con nuestra hoja de ruta, no hay problema. La realidad es que en esta... En esta manera de reconstruirnos histórica y socialmente, nosotros hablamos por lo general de los desaparecidos. Pero detrás de ellos hay una legión de gente que tuvo que volver a construirse, parirse y tratar de salir adelante como podía. Porque si es difícil entender la muerte en cualquier concepto y en cualquier momento de la vida, mucho más difícil es ni siquiera tener certeza ni respuestas. Lo más difícil en estos casos, a veces, son las historias, cómo van tomando forma y cómo se van repariendo. Y en el libro
de Claudio Gómez, un periodista, escritor, investigador, que pasó la temporada anterior por nuestra mesa y compartió acá su libro Maten al Rugby, la historia de los 20 jugadores desaparecidos, detenidos desaparecidos del La Plata Rugby Club. Nos contó algunas historias y acá vamos a compartir una de ellas. Tírala, Axel. Yo cuento una historia que también es tremenda, que es cuando una de las 20 víctimas es Jorge Moura, el hermano de los Moura de Virus, que es, digamos, el apellido más conocido, ¿no? más famoso entre los 20. Ella tiene la posibilidad de tener un último encuentro con Jorge. Y todos sabemos que las madres no tenían esa posibilidad, no tenían esa chance. Ella sí la tuvo, nunca supo por qué, pero tuvo esa posibilidad, esa última chance de verlo y de alguna manera de despedirse. Claro. Entonces no había una sola lógica, ¿no? Había tal vez una gran lógica, pero había fisuras, había también improvisación, ¿no? Bueno, en el caso de Moura sí, nadie sabe bien por qué, pero los tipos accedieron a un último encuentro, que también es otra escena casi de película, ¿no? Estaba Belia, esto me lo contó ella. Estaba en su casa, entra un tipo, una semana después de que se llevaron a Jorge. Ellos vivían en Citibel, en una casa muy bonita en Citibel. Entra un tipo, le da una carta, ella la abre, reconoce la letra de Jorge. La carta dice: bueno, mamá, dale bola a lo que te dice este tipo y nos vamos a poder ver. Al otro día la pasan a buscar, se la llevan con los ojos vendados en un auto, paran por Parque Pereira, que es en la entrada a La Plata. Al toque para otro auto, baja Jorge y se ven los dos. Y hacía una semana que pobre Jorge estaba en un centro clandestino, estaba muy deteriorado, y de alguna manera los dos sabían que era el último encuentro. Entonces digo, imagínate la situación, ¿no? Madre, un hijo 20 y pico de años, que lo ve muy deteriorado físicamente, muy golpeado, y que lo abraza, se besan, se despiden, y Jorge tenía la certeza de que era la última vez. Él sabía que lo estaban persiguiendo, lo estaban buscando, él militaba en el ERP, y nada, se abrazan, se besan, se saludan, se despiden. Digo, una escena trágica y lacrimógena de una película, ¿no? Bueno, eso pasó, y a mí me lo cuenta ella, una mujer que tiene ahora 88, 89 años, y que con una entereza absolutamente admirable me hablaba de sus dos hijos muertos. Uno que está desaparecido, ni siquiera conoce el destino, y Federico, que murió 10 años después de SIDA. Y un poco como te decía antes, ¿cómo no voy a poner yo la historia de Belia, además de la de Jorge? ¿Cómo voy a dejar afuera lo que me significó a mí esta vieja? Y me pasó algo muy, que también lo cuento en el libro, algo muy que no me pasó con ninguna otra historia, que es que cuando yo la voy a ver a ella, me sentí un turro, un hijo de puta, porque yo me preguntaba si yo tenía derecho a llevar a esta mujer a ese lugar, ¿no? Al recuerdo, a la angustia, al pasado doloroso. Y la vieja es divina, es divina. Yo obviamente había concertado la entrevista por teléfono, hablé 2 o 3 veces, y ella así encantada, venía a casa, vive por Palermo, sí, todo bien. Me atendió, me sirvió café, ella estaba espléndida, y yo tenía como una culpa dentro. Decía, ¿por qué la estoy llevando a este lugar, a esta señora, a esta mujer? ¿Se merece? ¿Y encontraste respuesta? No. Que en realidad era un mambo, un rollo mío, porque ella encantada de la vida, me habló todo lo que le preguntaba, digo, sin ningún prurito. Había momentos obviamente que se angustiaba, medio se quebraba, después seguía, pero era más un rollo mío que lo que me demostraba ella. Por un lado sabía del valor periodístico que tenía esa charla, y por otro lado me sentía un turro que estabas poniendo a una mujer de 86 años a los recuerdos que duelen.
el trabajo periodístico, el trabajo de investigación no es gratuito ni siquiera para quien lo hace. Y la verdad que uno se identifica con estos sentires que se le cruzaban a Claudio. Y también es cierto que a veces uno en esos momentos llega a pensar si tiene sentido todo eso, y claro que tiene sentido. Porque lo primero que tenemos que recordar, y justamente un poco la idea de todo esto es trabajar la memoria contra el olvido. Lo primero que tenemos que recordar es que lo que nos une a los seres humanos es la empatía. Y sacar a esos 30.000 de esas 5 cifras, dejar que sean números para convertirlos en historias, en personajes, en pedazos de vida nuevamente, es lo que hace que no nos adormezca el alma y el corazón el paso del tiempo, y que la herida no se convierta en carne muerta, y que sigamos teniendo sensibilidad, porque si algo tienen las heridas es que se unen, se cierran, pero en ese lugar, por lo general, suele ser carne muerta. No pasan los sentimientos, no se siente, no se tiembla, no se vibra. Tal vez porque es un programa especial, es que estamos comunicándonos con los oyentes ahí, que nos están escribiendo. Y la verdad que queremos agradecerle su predisposición y decirle que vamos a tenerlo en cuenta en breve para próximos programas, porque este tema no termina acá, y mucho menos en el año de los 40 años del golpe. Y vamos a contar con la presencia de Julián Atzat en el estudio, que es un tipo que hizo mucho por esta reconstrucción también literaria, histórica, cultural en La Plata. Así que gracias Julián, vamos a comunicarnos con vos y obviamente vos también sos otro de los que tuvo que reconstruir esta red, atando las puntas que nos dejaron los cortes de esas tijeras. Por suerte en la Argentina, este genocidio, estos secuestros, esta tortura, estas desapariciones, estas muertes, estas apropiaciones de bebés, estos secuestros de niños, no quedaron impunes. E históricamente, no solamente para nosotros, sino que fue un hito mundial, logramos como sociedad juzgar a los genocidas, a la cúpula de los genocidas. Y ahí se abrió otra puerta más, porque en la realidad es que no era sencillo, ni siquiera para los que iban como periodistas con la función laboral de sentarse a escuchar, lo que pasaba. Les movilizaba el alma y les traía un montón de conflictos. Uno de ellos es Pablo Yonto, que nos cuenta, en realidad, en su paso por Noche de Letras en la temporada anterior, nos cuenta cómo fue el haber estado allí y lo que le generó. Él es periodista, abogado en lesa humanidad, en crímenes de lesa humanidad, que lo hace ad honorem, investigador, docente, escritor. Escuchémoslo. El libro lo que trata es del juicio que el 9 de diciembre de este año se van a cumplir 30 años de la sentencia. Es el juicio a la Junta. Para quienes, son más jóvenes o están en otros lugares,
la Argentina fue el primer país en Latinoamérica que juzgó a quienes habían no solo cometido un golpe de Estado, sino habían cometido un genocidio entre el año 76 y 83. Esto fue durante el gobierno radical, alfonsinista. Tuvo un consenso importante a favor, sobre todo de los sectores de la clase media. Creo que hoy la sociedad argentina, al margen de que los trabajadores de la Nación hayan repudiado este editorial en contra de los juicios que se siguen haciendo a los genocidas, creo que la sociedad argentina el 9 de diciembre va a reconocer esos 30 años de la celebración del juicio a las juntas. Ese juicio a las juntas tenía una historia, muchas de esas historias no habían sido contadas. Yo había sido periodista de Clarín que había cubierto ese juicio, yo tenía 25 años entonces, y bueno, y me habían quedado muchas cosas pendientes para contar. Quise entrevistar a los testigos de aquella época 30 años después para ver cómo miran hoy aquel 1985, y también quise hacer mi autocrítica porque yo en el libro lo que cuento es que cuando a mí me designan para cubrir el juicio, yo estaba en deportes, ya me había recibido abogado, ya estaba en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, un organismo de derechos humanos de aquí de la Argentina. Me convoca un periodista que hoy escribe en La Nación, en aquel momento era mi jefe de política en Clarín, Joaquín Morales Solá, y nos dice a Claudio Andrada y a mí, los dos periodistas que íbamos a ir al juicio: bueno, ustedes cubren el juicio con crónicas, no hay opinión, no hay comentarios. Y así cubrimos el juicio. Ese fue un gran error mío, no haberme revelado frente a eso, y mis crónicas fueron frías, fueron relatos cotidianos de lo que iba pasando. Pongo en el libro 2 de esos textos con mi firma para que se vea bien claro, digamos, qué diferencia hay entre alguien que cubre un acontecimiento y relata, bueno, después entró el testigo tal y dijo, más tarde entró el testigo tal, que es tal cosa, que trabaja de tal, que fue secuestrado en tal lado y dijo tal otra cosa. Y algunas otras crónicas de otros periodistas, entre ellos Horacio Berbisky, entre ellos Eduardo Luis Dualde, que trabajaba en el diario La Voz, Sergio Ciancaglini, que trabajaba en el diario La Razón, que sí hacían crónicas y además hacían comentarios, con lo cual uno podía tener la visión de lo que era el testigo, lo que estaba pasando, las evaluaciones políticas y jurídicas de un juicio que es interesantísimo, y más ese juicio que era el juicio y que creo que sigue siendo y va a ser por muchos años el juicio en la Argentina respecto a estos casos, más allá de que su sentencia no nos haya dejado totalmente conformes, porque de los 9 excomandantes condenaron a 5 y absolvieron a 4. ¿Dónde se consigue este libro? ¿O cómo hace la gente para conseguirlo? No, creo que está bien distribuido. Los sacamos con Ediciones Continente y con 4 cooperativas de empresas recuperadas que trabajan con libros. Hasta ahora vengo cumpliendo en todos los libros y todas las ediciones de poder sacarlos con editoriales cooperativas, así que está bueno, y lo han distribuido bien, así que creo que está en todas las librerías. Una mirada de este histórico hecho, más allá de la mirada fría y periodística, en esa época, que era por lo general lo que se veía en las crónicas, contrastó, al menos, esta mirada, como les decía, histórico, yo diría histórico-literaria, de uno de los más grandes escritores de habla hispana, como fue Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges fue testigo de una de las jornadas del juicio a las juntas. Y él no pensaba escribir absolutamente nada, pero salió tan conmovido que no pudo más que hacerlo. Este texto por lo general no tiene demasiada difusión, salió publicado en Clarín en aquel momento y creo que fue una de las mejores crónicas que hubo por la época. Lo vamos a escuchar, y esperemos que se escuche bien, en la voz de María Marta Guitart,
A ver, vamos. He asistido por primera y última vez a un juicio oral. Un juicio oral a un hombre que había sufrido unos 4 años de prisión, de azotes, de vejámenes y de cotidiana tortura. Yo esperaba oír quejas, denuestos y la indignación de la carne humana interminablemente sometida a ese milagro atroz que es el dolor físico. Ocurrió algo distinto. Ocurrió algo peor. El réprobo había entrado enteramente en la rutina de su infierno. Hablaba con simplicidad, casi con indiferencia, de la picana eléctrica, de la represión, de la logística, de los turnos, del calabozo, de las esposas y de los grillos, también de la capucha. No había odio en su voz. Bajo el suplicio había delatado a sus camaradas. Estos lo acompañarían después y le dirían que no se hiciera mala sangre, porque al cabo de unas sesiones cualquier hombre declara cualquier cosa. Ante el fiscal y ante nosotros enumeraba con valentía y con precisión los castigos corporales que fueron su pan nuestro de cada día. 200 personas lo oíamos, pero sentí que estaba en la cárcel. Lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella no pueden salir nunca. De este o del otro lado de los barrotes siguen estando presos. El encarcelado y el carcelero acaban por ser uno. Stevenson creía que la crueldad es el pecado capital. Ejercerlo o sufrirlo es alcanzar una suerte de horrible insensibilidad o inocencia. Los réprobos se confunden con sus demonios, el mártir con el que ha encendido la pira. La cárcel es de hecho infinita. De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó para liberarme de ella. Ocurrió un 24 de diciembre. Llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida, vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Repito las palabras del huésped. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese infierno y les deseó feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era, como ya dije, una suerte de inocencia del mal. ¿Qué pensar de todo esto? Yo, personalmente, descreo del libre albedrío, descreo de castigos y de premios, descreo del infierno y del cielo. Almafuerte escribió: somos los anunciados, los previstos, si hay un Dios, si hay un punto omnisapiente, y antes de ser ya son en esa mente los Judas, los Pilatos y los Cristos. Sin embargo, no juzgar y no condenar el crimen sería fomentar la impunidad y convertirse de algún modo en cómplice. Es de curiosa observación que los militares que abolieron el Código Civil y prefirieron el secuestro, la tortura y la ejecución clandestina al ejercicio público de la ley, quieran acogerse ahora a los beneficios de esta antigualla y busquen buenos defensores. No menos admirable es que haya abogados que desinteresadamente, sin duda, se dediquen a resguardar de todo peligro a sus negadores de ayer. Jorge Luis Borges. Y este fue otro regalo más que nos hizo María Marta Guitart. Como ella nos decía, con la voz como la tenía y como podía, porque sale de una terrible angina. Así que mil gracias por el esfuerzo. Y ella no quería estar ausente en este homenaje. La realidad es que en la vida de todos nosotros, en la vida de todos los días, estamos todo el tiempo uniendo las sogas cuando se van cortando las cosas. Nosotros anunciamos en el programa de hoy
en un momento con una intro que íbamos a tener una invitada. Se nos cayó por cuestiones técnicas, como a veces suele pasar. La realidad es que nuestra invitada de hoy, que era para nosotros un lujo y que sigue siendo un lujo, por eso vamos a redoblar la apuesta y proponerle que pueda estar con nosotros en próximos programas, es Estela de Carlotto. Estela, mil perdones, se ve que tuvimos algunos problemas técnicos, no nos pudimos conectar. Pero bueno, la realidad es que el tramo final lo vamos a dedicar a los nietos. Porque en esta secuencia de desaparecidos, de familiares, de juicio, tuvimos también una parte feliz y alegre, que es el reencuentro, que es el volver a nacer, que es el volver a parirnos. Y una vez más las abuelas se parieron, pero esta vez con los nietos que se reencontraron. Y en ese parirse de esas abuelas, de ese puñado de casi 120 abuelas que lograron encontrar sus nietos, nos fuimos repariendo todos nosotros como sociedad. Y obviamente una de las mayores alegrías también que tuvimos fue la del reencuentro de Estela con su nieto Ignacio. Pero cuando se encontró el nieto 119, el primero que pudo conocer a su madre, ensayé estas pequeñas líneas que las quiero compartir con ustedes. Otro, y uno más. Y la casa se nos llena de nietos. Y de a uno van retornando los recuerdos. Y las heridas por un rato dejan de ser amargas. Y el dolor que nos acunó durante años se disipa. Y nos surcimos abrazos. Y nos parimos con vernos. Y nos descubrimos hermanos de un mismo y oscuro invento. Iluminados, así se titulaba se titula este poema. Este y otros lo pueden encontrar en Poesía a Mano Alzada, que durante esta semana va a tener poesiamanalzada.com.ar, que es el blog literario que llevo adelante con un grupo también de escritores que van participando y colaborando con sus textos. Y la realidad es que esta semana está dedicado a estos 40 años del golpe, y por eso me parecía que no podía faltar este texto, porque la verdad es que también tuvimos la suerte de algunas alegrías, y nos merecemos las alegrías y las lágrimas de felicidad, porque hemos parido demasiado en estos 40 años. Para cerrar, les cuento que en las redes sociales, en realidad, dieron la posibilidad me dieron a mí al menos la posibilidad de una alegría en los últimos tiempos. Y me animaría a decirles que, a ver si me dan un segundo, voy a estar buscándolo acá. Por estos días, en realidad del 23, se va a realizar, a ver, dame un segundo, Axel. Se va a realizar una marcha. Acá estamos. Se va a realizar una marcha que va a tener una actividad. Se comunicó conmigo una chica hace muy poco tiempo y me comentó que se había conmovido junto con unas amigas con un texto que estaban dando vueltas por la red, y que el texto habían descubierto que tenía mi firma, y que en realidad querían contactarse conmigo para ver si les autorizaba a poder hacer una intervención teatral. Y la verdad que me dejó sin palabras, no había imaginado esta posibilidad. Y la realidad es que no pude ni quise decir que no. El texto es el siguiente.
Se llama Identidad. Y lo van a intervenir en la Casa de la Memoria de Vicente López el 23 de marzo a las 15:30 horas. Acabo de llegar, no sé de dónde. He vuelto a un lugar del que jamás había estado. He vuelto de un ayer que hasta hoy parece lejano. Acabo de llegar. Los ojos aún guardan el eco de una niebla conocida. Los pasos circulares de las rondas, los santos y las señas, los refugios. Acabo de llegar y siento que de aquí nunca me he ido. Y también tiene que ver con el regreso y el reencuentro de la identidad con los nietos, con muchos de los nietos, que por suerte en los últimos tiempos fueron llegando como catarata y nos fueron al menos alegrando este tramo de estos últimos años. La actividad se va a iniciar como una marcha. Está en realidad realizada por... Acá lo tenemos, sí señor, acá lo tenemos. Perdón por la desprolijidad, pero se me había ocurrido. Está organizada por la Escuela Esteban Echeverría. La idea es comenzar la marcha alrededor de las 15:30 en realidad, o por ahí. Digo, estas cosas no son tan de agenda. Y va a ser un pequeño recorrido que los va a llevar hasta la Casa de la Memoria. Ahí van a hacer una intervención. La Casa de la Memoria de Vicente López se encuentra en Plaza Alem, en Alem y Marconi. Y ahí, gracias al trabajo de 3 jóvenes, de 3 niñas, como diría mi padre, María Alejandra Martínez, Brenda Bianchimano y Paula Mucio, van a hacer la intervención de este poema. Mil gracias, la verdad que mil gracias. A mí no esperaba ni creo ser merecedor de esto, pero igual agradezco. Este fue el programa del día de hoy. Esperamos no haberlos aburrido. Esperamos que entre todos mantengamos activa la memoria, porque es una construcción que tenemos que hacer todos los días, porque es la única manera para no volver a toparnos con la misma piedra, para no caernos en el mismo pozo, para poder seguir creciendo. Porque el que crece es aquel que recuerda el camino que hizo, porque quien en realidad niega su pasado, lo más factible es que una y otra vez repita su historia y haga, en vez de una línea recta, un simple camino concéntrico. Chicos, todos los que hacemos Noche de Letras abogamos por este nunca más, y les pedimos que entre todos no nos olvidemos de dónde venimos para poder tener en claro hacia dónde queremos ir. Chau, nos vemos. Si querés podés revivir mañana el programa en Radio Surquí, o lo vas a encontrar por redes sociales. Chau, nos vemos. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, la noche, letras, noche de letras. Para conocer a los autores y lo que hay detrás de cada libro, Noche de Letras 2.0, todos los lunes de 22 a 22:30. Noche de letras.